continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos y gracias por encontrarse con nosotros cada semana. Usted nos escucha por nuestra señal www.programaeldebate.cl desde Santiago de Chile y en retransmisión por Radio Municipal de Mafil a la región de Los Ríos. El 20 de noviembre de este año entrevisté al periodista Eduardo Mardones, quien investigó el impactante caso ADN, uno de los casos más dramáticos que ha conocido el país. Niños, ancianos y enfermos crónicos que consumieron el alimento ADN Nutricom fallecieron. Sin embargo, la Fiscalía no pudo probar la causa-efecto entre el consumo de este producto y las muertes. Hoy me encuentro junto a la abogada querellante y representante de las familias de las víctimas, Rusi Mitrovich, a quien doy la bienvenida a Programa El Debate. Encantado, Rusi, de tenerla acá hoy en el programa. Muchas gracias, Roberto, y soy yo la agradecida por esta oportunidad que me da para poder contar, ¿no es cierto?, y exponer para que sus auditores conozcan un poco la verdad de lo que ha sucedido en este fatídico caso. Rusi, estuvimos hace algunas ediciones atrás con Eduardo Mardones, vimos el reportaje que Difamadores, a quien les enviamos un cariñoso saludo desde acá, conocimos a través del reportaje Caso ADN, Justicia en Polvo, conocimos detalles realmente escandalosos, detalles realmente escalofriantes, testimonios de las familias que son realmente impactantes, y lo que más nos impacta tanto a la audiencia como a mí en lo personal es en este caso las bajas penas que fueron entregadas por el Poder Judicial a las personas responsables de todo esto. Por eso la invité hoy al programa, Rusi, porque nosotros que no estamos insertos en todo lo que es el tema legal y no sabemos mucho cómo opera la justicia, ¿cuál es la conclusión, cuál es la explicación que se le puede dar hoy a la ciudadanía del resultado de este juicio? Bueno, tomando en consideración la línea investigativa asumida por la fiscal Solange Huerta y sus fiscales adjuntos de San Bernardo, no es sorprendente el resultado, digamos, la sentencia que obtuvieron, porque la verdad, ellos nunca debieron haber sido, los ejecutivos de Brown me refiero, nunca debieron haber sido ni formalizados, ni acusados, ni llevados a juicio oral por un delito inexistente. Me explico. El elaborar un suplemento alimenticio falto en potasio no constituye delito para nuestra legislación. Es más, constituye solamente un problema de rotulado que lo podemos entender como una falla administrativa, un error administrativo. De hecho, el mismo abogado defensor de los ejecutivos de Brown me da la razón, porque él recurrió de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 171 o 173, no recuerdo exactamente, del Código Sanitario. Él recurre mediante la forma procesal de un juicio sumario a interponer reclamos ante los juzgados civiles de Santiago, oponiéndose, ¿no es cierto?, a las penas aplicadas tanto a Brown como a Watts respecto de los sumarios sanitarios que la autoridad sanitaria les había instruido en su contra. Él señala lo mismo que, anticipándose casi en 4 años, dice que ellos reclaman e interponen este reclamo ante los tribunales primero y 30 civil de Santiago, porque la autoridad sanitaria dice no ha podido establecer en su investigación epidemiológica la relación causa-efecto entre la ingesta de este suplemento bajo en potasio, este producto, ¿no es cierto?, y las muertes asociadas, ¿no es cierto?, asociadas al producto, a la ingesta del producto, y tampoco ha podido establecer la relación causa-efecto en lo que se refiere
a los daños, a las secuelas gravísimas con que han quedado los pacientes que lo ingirieron, justamente, y a quienes les fue recetado. Exactamente. Entonces, pero para terminar esto, para cerrar esto, la jueza del 30 juzgado civil y la jueza del primer juzgado civil de Santiago resuelven, ¿no es cierto? Y se acumula los dos reclamos se acumulan ante el primer juzgado civil de Santiago, y la jueza, ambas juezas, suspenden los efectos de las resoluciones sanitarias. Entonces, estando suspendidos los efectos de las resoluciones sanitarias que prohibían la elaboración, distribución, comercialización, pero además ordenaban la destrucción de más de 150 toneladas, claro, una cantidad equivalente tanto elaborada por Brown como otra equivalente elaborada por Watts, suspenden todos los efectos de estas resoluciones sanitarias, y nos encontramos con la sorpresa que esas mismas resoluciones sanitarias, cuyos efectos fueron suspendidos por la jueza Sonia Navarro del primer juzgado civil de Santiago, fueron, ¿no es cierto?, utilizadas junto con la denuncia que hizo el Seremi de Salud ante Fiscalía de San Bernardo, el señor Mauricio Osorio, fueron utilizadas por la fiscal Solange Huerta y la fiscal Marisa Navarrete como fundamento de su investigación para, como les decía, formalizar, acusar y después someter a juicio oral a estos ejecutivos de Brown, en circunstancias que, de acuerdo a nuestra legislación, un suplemento alimenticio no puede llevar potasio, en primer lugar, como tampoco puede ser suministrado a enfermos con graves patologías de base, como tampoco ser suministrado en la UCI o en la UTI con finalidad terapéutica. Porque eso lo convertiría directamente en un fármaco. Justamente. Y los fármacos deben administrarse con receta médica. No solo con receta médica. Deben ser, primero que nada, sometidos a la clasificación, ¿no es cierto?, de la Comisión de Régimen de Control Aplicable, y de ahí obtener un registro ISP. De acuerdo a nuestra legislación tenemos los alimentos genéricos, tenemos los suplementos alimenticios, los alimentos para deportistas y los alimentos para regímenes especiales que se encuentran descritos, ¿no es cierto?, y la forma como se elaboran y cómo se distribuyen está contenida en el reglamento de productos alimenticios. ¿Ya? Exactamente, para aclararlo, digamos, frente a nuestros auditores, son productos que podrían perfectamente comercializarse en un supermercado. Perfectamente. Rosy, pero hay algo que definitivamente no nos queda claro en este tema. Usted señala de que obviamente acá el hecho de que este producto haya sido mal rotulado, que decía que contenía una cantidad de potasio y que en la realidad contenía una cantidad considerablemente inferior. Usted nos señala que eso no constituye un delito, no. pero aquí, porque además, pero acá las consecuencias de un alimento bajo en potasio recetado a estas personas, esto produce, no sé técnicamente cómo se llama, si una patología o no sé cómo se llama, pero el hecho es que esto produce lo conocido como preeclampsia. Y la preeclampsia en pacientes en un estado tan delicado como este puede producir secuelas y puede producir la muerte, que fue lo que vimos en este caso. Por supuesto. O sea, no existe dudas de que lo que provocó la muerte y las graves patologías, aquello independiente de sus patologías de base, a los enfermos que lo consumieron y sobrevivieron a la ingesta del producto, no nos cabe la menor duda de que fue el consumir el ADN. Continuando con lo que le estaba diciendo anteriormente, los suplementos alimenticios no pueden llevar potasio porque la señora Michelle Bachelet, mientras ella era ministra de Salud, dictó 2 resoluciones sanitarias, la 393 y la 394 del año 2002, que señalan que los suplementos alimenticios no deben
llevar potasio. Y es más, los artículos 110, 430 y 500, no me recuerdo exactamente, pero son 3 artículos del Reglamento Sanitario de los Alimentos que prohíben que los suplementos alimenticios contengan potasio y sean suministrados además con fines terapéuticos. Entonces, Rusi, ¿cómo podemos tipificar este delito? Ya. De acuerdo a los contratos de manufactura celebrados entre empresas de Brown Medical y Watts, empresa Watts, que es el verdadero elaborador desde el año 82 en adelante. El verdadero elaborador del ADN es empresa Watts. Y cuando estalla el escándalo en enero de 2008, nos encontramos con que, de acuerdo a estos mismos contratos que estas empresas suscribieron, Watts, existían 2 elaboradores, uno Brown y otro Watts, porque de acuerdo a los contratos que estuvieron vigentes hasta noviembre del 2008, en caso de que a B. Brown le faltara, o sea, si no era capaz ella de elaborar toda la cantidad de toneladas que necesitaba, tanto para el consumo nacional como para el extranjero, estaba obligada a pedirle todos los meses 50 toneladas a Watts. Exactamente, porque ahí hay un detalle bastante importante, que es el hecho de que este suplemento alimenticio era exportado justamente a 25 países. Justamente. Ahora. Pero hay una cosa que no nos queda clara, Rusi. Nosotros conocemos a la empresa Watts por un montón de productos que tienen en el mercado, por los néctares, por los jugos, por un montón de productos alimenticios, y de hecho cabe hacer la mención de que Watts es la empresa que abastece al Estado con el producto de la leche Purita Mamá, que es la que se entrega gratuitamente en los consultorios. ¿Cómo podemos entender entonces de que una empresa que fabrica alimentos, que elabora alimentos, digamos, de consumo masivo, cómo es posible que esté elaborando un producto que estaba siendo recetado como un fármaco? ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, porque cuando el año 94 firman estas empresas contrato de manufactura, ellos se comprometen a Brown a solicitar el producto y Watts a elaborarlo, a comprar los insumos, los componentes del producto, en fin. Y se repite esto en todos los contratos hasta el 30 de noviembre del 2008, que ellos elaboran un alimento de uso médico, fármaco. Como le decía anteriormente, el registro, el Reglamento Sanitario de los Alimentos se preocupa de los 4 productos que yo le mencioné. Pero los fármacos tienen una legislación especial aplicable, ¿ya? Y como le decía, nos encontramos frente a que las mismas empresas contrataron para elaborar un alimento de uso médico sujeto a calificación y clasificación del ISP, cosa que durante 27 años ni Brown ni Watts solicitó la clasificación y la calificación. Rusi, y nunca contó esto con registro ISP. Rusi, usted me está diciendo de que en el mercado circuló un fármaco sin la supervisión y sin el análisis de nadie. Este es. Nunca el ISP y las autoridades de salud de este país tuvieron los componentes de este alimento. Porque si bien hasta el año 2006 apareció en los vademecum de productos farmacéuticos y principalmente destinado al consumo como dieta única, principalmente en enfermos de cáncer con patologías cardíacas y con patologías relacionadas con la hipertensión, nunca la fórmula fue conocida por ninguna de nuestras autoridades sanitarias. Y siempre se prescribió por médicos bajo receta médica y se suministró en la UCI y en la UTI a enfermos principalmente terminales y con graves patologías de base. Algo que si nosotros lo pensamos resulta escalofriante. No solo no existe calificativo, Roberto,
para definir y para calificar esta Lo que pasa, situación. Rosy, es que me pongo en el lugar de las víctimas que usted representa. Yo soy padre y obviamente cuando yo llevo a mis hijas al médico, si el médico me receta que les dé un fármaco, que les dé un remedio, como popularmente nosotros conocemos, hay una relación de confianza. Yo confío en que el médico lo que me está recetando es un producto que se supone que ha pasado por todos los controles de calidad, que es conocido por el médico, que se conocen cuáles son las consecuencias que esto puede traer, y por lo tanto, si a mí el médico me lo da, yo confío y ese mismo medicamento yo se lo voy a dar a mis hijas. Justamente. Entonces eso es lo que me resulta escalofriante. Pero también sorprendente el hecho, cómo no iba a existir ni uno de los médicos que prescribió el producto que se preocupara si esto tenía o no registro de ISP, en circunstancias que, como le digo, las empresas elaboraban un alimento de uso médico. El asesor médico de Empresas Brown, actual doctor a cargo de la Seremi de Salud Metropolitana Occidente, el doctor Juan Quersoto, él siempre, en los papers que escribió y en sus clases en las distintas universidades, él siempre ha señalado que este era un alimento clínico, de lo mismo que estaban conscientes también los ejecutivos de Watts. Ellos elaboraban un alimento que denominaban clínico porque se le atribuían facultades terapéuticas y era suministrado a estos pacientes en la UCI y en la UTI. Entonces aquí nos encontramos con que es el sistema el que falló acá. O sea, aquí hay responsabilidad de las autoridades de salud desde el año 82 hasta ahora, porque hasta el día de hoy no ha sido calificado y nuestras autoridades de salud no conocen la fórmula. Es más, es tan aterrador lo que le voy a decir, que la fiscal Solange Huerta, todos los fiscales que participaron en la investigación, todos los jueces de garantía, los ministros de San Bernardo, los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel y los ministros de la Corte Suprema, si usted va y les pregunta ¿qué fue lo que mató a las víctimas del ADN? Ellos permanecen en silencio porque no lo saben. Y las víctimas en general, y las 25 víctimas que yo represento, de las cuales hay fallecidas 20 y 4 sobreviven con graves secuelas, están postrados, no saben qué fue lo que provocó la muerte de sus seres queridos, porque nunca, ¿no le parece sospechoso y raro que la única abogada entre los intervinientes, defensores y querellantes, la única abogada que pidió no una, sino que reiteradamente que se analizara el 100% del producto, y cada vez que lo solicité fue siempre rechazado por Fiscalía? Entonces, hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que mató a las víctimas y qué es lo que provocó lo que se denomina alteraciones organolépticas en el producto. Si usted le pregunta a la fiscal Huerta, señora fiscal Huerta, ¿cuál era el componente del alimento que mató a las víctimas del ADN, que provocaba las alteraciones organolépticas? Vale decir, los puntos negros, los grumos, el mal olor, la separación de fases que se llama. Y podemos entrar también, si usted quiere, en las alteraciones, en las enfermedades, en las alteraciones del ácido base que se llama, del pH, que provocó en la ingesta. Rosy, pero nos encontramos frente a un panorama desconcertador, si lo analizamos punto por punto. Pero usted que ha estado estos años al lado de las víctimas, usted que se ha metido directamente en la investigación y conoce realmente mucho más detalles de los que pudiéramos dar en este programa, en su opinión, y se lo pregunto en forma directa, ¿qué cree usted
qué fue realmente lo que sucedió, o mejor dicho, frente a qué panorama nos encontramos realmente. Bueno, nuestras instituciones en este sentido no funcionaron, pero tampoco funcionaron los fiscales, y me queda clarísimo. Lo que pasa, Rusi, es que cuando hablamos de que las instituciones no funcionaron, para todos quienes nos escuchan, nos resulta tan amplio como ambiguo. Ya. Los fiscales hicieron mal su trabajo. En primer lugar, determinaron que esto era un suplemento alimenticio bajo en potasio que había causado hipocalemia. Eso es mentira, eso es un engaño. Aquí los fiscales presentaron los hechos distorsionados ante los jueces. Ellos sabían que era un fármaco, un alimento de uso médico, y porque yo desde mi primera querella, cuando tenía dos representadas solamente, acompañé todos los antecedentes diciendo que esto era un alimento de uso médico. Cuando en octubre del año 2008 yo acompaño todos los contratos que demuestran que empresas Watts y Brown fabricaban este alimento de uso médico, y amplío la querella en contra de Watts, ahí empieza la separación de todas mis querellas. Cada vez que yo presenté una querella, los fiscales me separaban. Incluso llamaban a las víctimas, la fiscal Navarrete llamaba a las víctimas y les decía que conmigo no iban a conseguir nada, que yo estaba equivocada, que si querían lograr algo de justicia y algo de dinero, absolutamente, me fui descalificada desde el primer día, tanto por los abogados de la defensa, encabezados por el señor Ortiz Quiroga, como por los abogados querellantes encabezados por Colombara. Aquí Rusi, todos los ¿estamos frente al delito de obstrucción a la justicia? No solo obstrucción a la justicia, de parte de los fiscales y abogados y jueces, prevaricación, torcida administración de justicia. ¿Estamos hablando de tráfico de influencia? Yo creo que sí. Mi pregunta es clara. Sí. Para proteger a Watts, que era el verdadero responsable, y si no, durante estos años eran dos los responsables. Pero Brown elaboró el producto solamente por 2 años. Watts lo elaboró por más de 26 años. Aquí se protegió a Watts y se protegió a los hermanos Larraín en primer lugar. Don Carlos Larraín, el presidente de RN, tiene un alto porcentaje de accionario en Watts, y al mismo tiempo su hermano es desde tiempos inmemoriales. Don Fernando Larraín Peña es el presidente del directorio de Watts. Aquí se protegió los intereses de Watts. Y a tanto llega el escándalo que en la causa que todos hemos conocido, con esa sentencia que a usted le sorprende, la baja pena aplicada, hacen aparecer a Watts como querellante de Brown por haber falsificado etiquetas, cosa que en los contratos, si bien Watts elaboraba, Watts envasaba, Watts compraba los insumos, Watts hacía toda la operación, era Brown el que etiquetaba. Y sin embargo... Exactamente, Rusi, o sea, con todos los antecedentes que conocemos, lo que usted me está señalando me resulta ridículo. No es ridículo, es horroroso, Roberto. Es horroroso, es escandaloso, es... mire, yo 6 años que llevo investigando. Ya le dije ya que es de sorprender que yo haya sido la única abogada que quiso saber el componente completo. Se analizó un 0,9% del alimento, solamente el potasio y el sodio, que no tenían importancia, como ya expliqué. ¿Ya? Pero aparte de eso, todos los antecedentes, yo tuve el cuidado de presentar siempre mis querellas en la causa madre, en la causa principal. ¿Ya? Y de ahí me separaban y me asignaban otros RIT y otros RUC. ¿Por qué lo hice? Para que quedara por escrito y constara de que cada descubrimiento que hacíamos con el señor Rodolfo Novakovic, a quien también fui la única abogada de los intervinientes que se preocupó de designar perito, de acuerdo a cómo nos lo permite la normativa, ¿no es cierto?, vigente actual del Código Procesal Penal. Porque a mí el tema del potasio nunca me convenció. Yo soy abogado, yo de medicina no sé nada,
pero por lógica, por sentido común. Por sentido común dije, bajo en potasio, no, aquí tiene que haber algo más. Entonces planteé desde el primer momento que el elaborador no era solamente Brown, era Watts y Brown, que aquí tenía que haber responsabilidad de las autoridades de salud desde el año 62 hasta ahora, y que había que investigar también a los médicos. Entonces me queda claro que la fiscal Huerta decidió que se iba a investigar solamente a Brown para proteger no solo a Watts, como le decía, y a la familia Larraín, ¿no es cierto?, y a todos los ejecutivos de Watts involucrados, sino que también al dueño de Watts, pues, que es don Andrónico Luksic, que desde el año 2006 es dueño de la marca Watts, pues. Entonces, los abogados querellantes, tal el señor Colombara, el señor Quesada, tal como demandaron a B. Braun Melsungen de Alemania, ¿no es cierto?, por la responsabilidad que le cupo en todo, en las muertes, en las enfermedades, que se en las secuelas, por ser el dueño de la marca. ¿Por qué no demandaron al señor Luksic, dueño de la marca? O sea, habría que demandar y someter a proceso al señor Luksic y a sus empresas Quiñenco por ser el dueño de la marca Watts. Aquí hay una red de protección que tiene alcance incluso en responsabilidades políticas. Absolutamente. Rusi, usted lo vio en el reportaje. Exactamente. Hay diputados y senadores médicos que no hablaron, hasta el día de hoy no hablan. Y un montón de autoridades que obviamente tienen una responsabilidad política respecto a esto. Y el doctor París, el actual presidente del Colegio Médico de Chile, fue designado perito oficial del caso por parte de la fiscal Huerta. Él dijo que era solamente un problema de ingesta. Sin embargo, cuando una persona tiene una hipocalemia, que es la baja de potasio en la sangre, producida por una ingesta de alimento, el pH de la sangre se mantiene equilibrado. Sin embargo, si usted analiza todas las fichas clínicas de las víctimas que yo represento, todas experimentaron alteraciones en el pH. Eso es un tema muy técnico. Por eso nos engañaron a la ciudadanía entera y me silenciaron a mí como única abogado querellante que se empeñó en conocer la verdad. Rusi, pero justamente quiero llevarla a ese plano de esta conversación. Usted ha sido la representante de las víctimas. Quienes realmente han tenido que pasar los testimonios son realmente dramáticos, los que conocimos en el reportaje de difamadores, y me gustaría preguntarle más como abogada, Rusi, como ser humano, ¿cómo le toca esto y cómo usted llegó, en definitiva, a convertirse en la abogada querellante? ¿Cómo es que esto le llega a usted? La primera víctima que llega es doña Adriana Ortiz, madre de Alvarito Soto, que murió hace un año atrás, un año y medio ya. Después llega Elizabeth Morales, mamá de Danisha, y yo les digo que yo les voy a, o sea, que una vez que yo tenga el informe del perito que voy a designar, voy a tomarles la causa. Y cuando me doy, porque la línea investigativa, les digo, de la fiscal no me convence. Así, dicho en forma coloquial. Entonces lo que hice, hablé con don Rodolfo Novakovic y le dije, yo necesito saber la verdad de lo que ocurrió acá. Porque a mí no me parece tan sencillo que una tragedia de esta magnitud se haya provocado, o sea, no puede haber sido un suplemento de esto de lo que estamos hablando. Si se le daba a pacientes terminales y con graves patologías, no puede haber sido tan sencilla la cosa. No podía ser una sola la causa. ¿No es cierto? Entonces él a los 2 meses me dice, esto fue un fármaco, me dicen, un alimento de uso médico, y aquí hay problemas. Si usted me pregunta si un alimento bajo en potasio causa hipocalemia, yo tengo la obligación de decirle sí, a largo plazo. Por ejemplo, una persona que hace una huelga de hambre, ¿no es cierto?, consumiendo solamente agua, puede tardar muchos meses en experimentar hipocalemia, ¿ya? Pero aquí nos encontramos con que las víctimas
Ahí tengo víctimas que duraron una semana, les suministraron el alimento y duraron una semana. Experimentaban una hipocalemia, pero que nadie entiende cómo sobrevivían. Les daban a ingerir potasio y al poco rato volvía a bajar la hipocalemia. Entonces tiene que haber habido, y experimentaban, ¿no es cierto?, hipoglicemia, alcalosis metabólica, una serie de alteraciones del ácido base, o sea, el pH no se mantenía inmóvil. El doctor Paris, al determinar que esto se debía a la ingesta de este producto, de este suplemento alimenticio bajo en potasio, podemos decir que él está tergiversando la verdad, porque incluso está olvidando, ¿no es cierto?, un paper que él escribió el año 82, en que señala todas las consecuencias que experimenta una persona cuando experimenta la hipocalemia. Las víctimas, ¿qué me han narrado a mí? Que sus hijos murieron, y ancianos también, sumergidos en sus propios excrementos, en sus vómitos, con problemas alérgicos tremendos, con alteraciones pulmonares, con fecalomas. El excremento se endurece, entonces tienen que sacárselos como sea, se transforma en palo eso, por calificarlo de alguna manera, y unas distensiones abdominales así, completamente inflados, hinchados. Rusi, ¿y cómo han vivido las víctimas durante todo este proceso? Bueno, yo los acompaño, me acompañan a mí desde hace 6 años. Porque yo me imagino que durante todo este proceso que ha tardado años... Ya no son mis clientes pues ya son mis amigos, ya son mis familias. Pero justamente era lo que yo le preguntaba a Rusi, desde el punto de vista humano, ¿cómo se vive cómo se puede convivir en definitiva con ese sentimiento de impotencia? Usted lo vio en el reportaje. Las víctimas, en el caso de las que tienen un hijo, un abuelo, un padre, un hermano fallecido por este caso, no han podido vivir su duelo, porque no saben que fue el producto, pero no saben cómo. Y lo que más los ha hecho sufrir es que, habiendo esta abogada con el perito que contraté descubierto lo que podemos llamar la verdad de lo que ocurrió, sin embargo fui siempre separada, discriminada, usted dijo la palabra, descalificada. Entonces han tenido que soportar no solo la muerte de su ser querido, sino que ver también cómo su abogada, en las que ellos confían hasta el día de hoy absolutamente, así, todas las causas que he interpuesto, todas han sido las que interpuse en contra de las autoridades de salud y de Watts, fueron sobreseídas definitivamente. Pero las otras que dicen relación con la investigación de las muertes de mis víctimas fueron todas por decisión de no perseverar de los fiscales. Y la última que interpuse ya contra los ejecutivos de B. Brown, contra los ejecutivos de Watts, contra el químico. La fiscal no tocó al químico que durante más de 27 años fabricó el producto. Pero acá hay un elemento que a mí de verdad me resulta desconcertante, porque con todo lo que usted nos ha relatado de que sus causas en definitiva han estado siendo separadas, y en definitiva usted ha tenido un montón de obstáculos para realizar su trabajo, usted, personalmente usted, fue formalizada por obstrucción a la justicia. Por supuesto, el ladrón detrás del juez. Y lo que más me resulta curioso, fue la empresa Watts la que la demanda a usted. Justamente, por obstrucción a la justicia. En abril del año 2010. ¿Cómo se entiende eso? Watts, a través de sus abogados, interpusieron una querella en contra de Rodolfo Novakovic y mía por obstrucción a la investigación y dichos calumniosos. Imagínense, la abogada y el perito, que lo único que hemos hecho es luchar para que este tema se aclare.
Incluso hemos mandado a hacer exámenes a Alemania, porque en Chile, esa es otra tragedia, no existe capacidad para analizar el 100% del producto. Rusi, y al día de hoy, esa querella, ¿en qué fase se encuentra? Bueno, en el mes de marzo de este año, el fiscal jefe en esa época de San Bernardo, don Claudio Gutiérrez, decidió no perseverar y está cerrada. Entonces, porque esa querella también va dirigida contra don Arturo Alessandri Palma, actual vicepresidente del Colegio Médico, por haber sido, en la época en que ocurrieron los hechos, el presidente del holding B. Brown International. A esa persona tampoco la tocaron. O sea, está claro que aquí Fiscalía optó por lo más débil. El hilo se cortó por lo más delgado. El hilo se cortó por lo más delgado. Rusi, podríamos conversar horas con respecto a este tema. Sí. En primer lugar, a través suyo y a través de todas las personas que nos escuchan, nuestras más grandes expresiones de esperanza para todos quienes están sufriendo, todos los que sufrieron, todas esas familias que tal como dice usted no han podido vivir su duelo. Es un sufrimiento permanente. Pero no puedo... Porque cada fracaso mío, entre comillas, ¿ya? A ellos les duele en carne propia. Y tal como yo se lo señalaba, yo me imagino el tremendo sentimiento de impotencia que debe primar en las personas que claman por justicia y que no la obtienen. Pero no puedo cerrar esta edición sin preguntarle lo siguiente, Rusi. Usted es abogada, usted trabaja con todo lo que es el sistema legal. Con todas estas dificultades, con todos estos obstáculos que usted se le han puesto en el camino, ¿usted aún confía en la justicia? Tengo que confesarle que todavía creo en la justicia, porque si yo como abogada dejara de creer en la justicia, tendría que retirarme. Todavía no llego a ese punto, todavía tengo esa esperanza, y es lo que le transmito a mis víctimas, de que estos angelitos, principalmente los niños que están en el cielo y los ancianos, nos ayudan para que la verdad se abra camino y aflore finalmente. Y tengo que hacer un agradecimiento especial a difamadores y a usted que está ayudando para que nuestro trabajo se conozca, porque el resto de los medios que informaron muchísimo de este caso solamente publicaban los informes periodísticos elaborados por la Fiscalía. Entonces, cada vez que entrevistaban a una de mis víctimas, cada vez que entrevistaban al señor Novakovic, o cada vez que yo era entrevistada, hay un periodista de Fiscalía que se encargaba de amenazar a los camarógrafos y a los periodistas, diciéndoles: no se atrevan a publicar lo que dicen estos señores, porque ya saben lo que les va a pasar. Le agradezco mucho sus palabras, Rusi, y justamente los medios de comunicación somos quienes estamos llamados a informar, a entregar la información. No somos jueces, no podemos abanderizarnos con una causa, por supuesto. Pero obviamente como medio de comunicación, porque este programa es un medio de comunicación. Por supuesto. Soy un medio independiente, pero es un medio de comunicación y tenemos una responsabilidad social frente a eso. Por supuesto. No pierdo la esperanza de que finalmente mis víctimas conozcan qué fue lo que pasó, o sea, tengan acceso a la verdad y sean reparadas, ¿no es cierto?, por el daño que se les ha infligido, y obtengan la tan anhelada justicia. Porque yo voy a seguir luchando hasta el final de mis días para que esto suceda. Y pienso, ¿cómo no va a haber en nuestro sistema actual un fiscal, un hombre de bien que ame la verdad y pretenda y que sea realmente honre a su institución y que investigue la verdad como corresponde? Porque no le estoy pidiendo nada del otro mundo, le estoy pidiendo que investigue los antecedentes que obran en mi poder.
Y que salga a la luz la verdad. Y que salga a la luz sea la verdad. Cual sea. Y que no tenga miedo, que sea quien sea el responsable, no tenga miedo en formalizarlo y llevarlo a juicio oral. Porque yo siempre lo denominé que era un tongo, que era un montaje. Yo creo que es el caso más escandaloso de nuestro sistema nuevo procesal penal. Entonces no entiendo por qué los jueces se han dejado engañar. Esa es la pregunta que yo me hago. Sin duda, un tema sobre el cual se seguirá trabajando y como medio seguiremos informando. Le agradezco hoy su presencia a la abogada querellante y representante de las familias del bullado caso ADN, la señora Rusi Mitrovich, y muchas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias a usted, Roberto. Y estoy a su disposición para cualquier... Muchas gracias, espero tenerla más de una vez acá en el programa. Muchísimas gracias de nuevo, por mí y por las víctimas que represento. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que todas nuestras ediciones están disponibles en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.